Durante años, los aerogeneradores formaron parte del paisaje sin llamar demasiado la atención. Eran altos, sí, pero seguían dentro de unos límites que resultaban familiares. Giraban despacio, en lo alto de colinas o campos abiertos, y parecían máquinas tranquilas. Eso ya no es así. En los últimos años, estas estructuras han empezado a crecer de una forma difícil de ignorar. Torres cada vez más altas. Palas que superan con facilidad la longitud de un campo de fútbol. Conjuntos que, vistos desde el suelo, alcanzan alturas comparables a las de grandes edificios. Y no se trata de un capricho estético, ni de una competición por ver quién construye el molino más grande. Detrás de esta tendencia, hay una razón muy concreta. Una combinación de física, ingeniería y límites que la industria se ha visto obligada a empujar cada vez más arriba. Porque a cierta altura, el viento se comporta de otra manera. Es más fuerte, más constante y también más exigente. Subir unos metros no es una decisión menor. Cada tramo extra de torre cambia la forma en la que la estructura se flexiona, cómo responden las palas, cómo trabaja la máquina bajo carga constante. A partir de cierto punto, el aerogenerador deja de ser solo una fuente de energía y se convierte en un desafío técnico permanente. La pregunta entonces no es por qué parecen tan altos. La verdadera pregunta es por qué, año tras año, la industria sigue empujando esos límites. ¿Y hasta dónde puede hacerlo antes de que el riesgo empiece a superar al beneficio? Cuando se piensa en energía eólica, la mayoría imagina viento constante empujando las palas de forma regular. Una fuerza limpia, predecible, casi ideal. Pero esa imagen solo es cierta a partir de cierta altura. Cerca del suelo, el viento se comporta de una manera muy distinta. El terreno lo frena todo. Árboles, colinas e incluso pequeñas irregularidades del suelo rompen el flujo del aire. El resultado es un viento irregular, cambiante y lleno de turbulencias. A veces sopla con fuerza durante unos segundos y al instante siguiente desaparece o cambia de dirección. Para una máquina diseñada para trabajar durante años sin detenerse, eso es un problema serio. Esta zona se conoce como la capa límite atmosférica. Es la franja de aire más cercana al suelo, donde el viento pierde velocidad y estabilidad debido al contacto constante con la superficie. Aquí, la energía disponible es menor y, además, mucho más difícil de aprovechar de forma eficiente. Para un aerogenerador, la turbulencia no solo significa producir menos electricidad, significa esfuerzos irregulares, vibraciones continuas y cargas desiguales sobre la torre y las palas. Cada cambio brusco de viento se traduce en fatiga acumulada en los materiales. Y la fatiga, en estructuras de este tamaño, no perdona. Por eso, durante años, los ingenieros intentaron mejorar el rendimiento sin aumentar demasiado la altura. Optimizar perfiles de pala, mejorar controles, reforzar estructuras. Pero llegó un punto en el que esas mejoras dejaron de ser suficientes. El verdadero problema no estaba en la máquina, sino en el aire que la rodeaba. A medida que se gana altura, el efecto del suelo empieza a desaparecer. El viento se vuelve más limpio, más estable y mucho más aprovechable. Y es ahí, por encima de esa capa turbulenta, donde empieza a estar la clave de por qué los aerogeneradores modernos ya no pueden permitirse ser bajos. Una vez que el aerogenerador se eleva por encima de la capa turbulenta, el comportamiento del viento cambia de forma radical. No es solo una cuestión de que sople un poco más fuerte. Es que la energía disponible aumenta de una manera que no resulta intuitiva a simple vista. La potencia del viento no crece de forma proporcional a su velocidad. Crece mucho más rápido. Un pequeño incremento en la velocidad del aire implica un aumento mucho mayor en la energía que puede extraerse. Para la industria, esto lo cambia todo. Subir unos pocos metros la altura del rotor puede marcar la diferencia entre una instalación marginal y una claramente rentable. No porque el aerogenerador funcione mejor, sino porque el viento que encuentra es distinto, más constante, más limpio y capaz de mantener la producción durante más horas al día. Esto explica por qué los diseños modernos priorizan la altura incluso cuando el incremento parece pequeño sobre el papel.
5, 10 o 15 metros adicionales no parecen gran cosa cuando se miran los planos. Pero en términos de energía anual generada, el salto puede ser enorme. Además, un viento más estable reduce los esfuerzos irregulares sobre la máquina. Las palas trabajan de forma más uniforme, la torre sufre menos cambios bruscos de carga, y el sistema de control tiene más margen para optimizar el giro. El aerogenerador no solo produce más, sino que lo hace de una forma más controlada. Durante años, el límite de altura de los aerogeneradores no lo marcaba el viento, lo marcaba la ingeniería. Los modelos modernos son más altos, porque hoy la tecnología permite controlarlo casi todo. Materiales más resistentes, palas más largas y ligeras, sensores que miden el viento en tiempo real y sistemas capaces de ajustar la orientación y la velocidad de giro al instante. La máquina ya no solo soporta el viento, lo gestiona. Y cuando la altura empieza a jugar a favor de la producción, la industria no duda en aprovecharla. Esto se ve con claridad en el mar, lejos del suelo, sin edificios, sin montañas y sin obstáculos, el viento es más fuerte y mucho más constante. Además, en el agua desaparecen muchas limitaciones que existen en tierra. No hay carreteras que condicionen el transporte, no hay poblaciones cercanas que limiten el tamaño y el espacio disponible es enorme. Por eso, los aerogeneradores más grandes del mundo suelen instalarse en parques offshore. Allí es donde primero se han usado torres más altas y palas gigantes, porque cada metro extra se traduce en más horas de producción estable. En el mar, crecer en altura sigue teniendo sentido durante más tiempo. Pero incluso en tierra firme, la industria ha decidido comprobar hasta dónde puede llegar. En Alemania se está construyendo el aerogenerador más alto del mundo, que rompe todas las referencias conocidas. Una máquina terrestre que alcanzará los 365 metros de altura total. Para hacerlo posible, no se ha usado una torre convencional. La estructura es una enorme celosía metálica de 4 patas, parecida a las torres eléctricas, diseñada para resistir flexiones extremas. Más de 2.000 toneladas de acero, decenas de miles de piezas y una complejidad propia de una gran infraestructura industrial. No es solo un aerogenerador, es un experimento a escala real. El objetivo no es batir récords por espectáculo, es responder a una pregunta clave. Si aprovechando las capas altas del aire se puede producir tanta energía como en el mar, incluso desde tierra firme. Si has llegado hasta aquí, te agradeceríamos que le des me gusta al vídeo, ya que nos ayudará a seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.